Esta mañana tenemos como invitado para la entrevista política a Salvador Heresi. Él es integrante de la Comisión Permanente y además es secretario general de Contigo. ¿Qué tal, Salvador? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Salvador, usted presentó hace poco dos cosas, una acción popular y una acción de amparo también con relación a al cierre, a la disolución del Congreso ordenada por el presidente Vizcarra. ¿Qué ha sido de esos dos recursos? Bueno, me imagino que deben estar siendo evaluados por los magistrados encargados de realizarlo. Los amparos no se supone que tienen que procesarse de manera más o menos... Debería tener una celeridad. Hemos procurado elaborar una buena demanda de amparo. En lo que se refiere al amparo, básicamente porque ataca derechos fundamentales. Sí, claro. Y en el caso de la acción popular, por la irregularidad de facto con la que se produjo la disolución, es decir, un anuncio televisivo sin el respaldo de un decreto, que es lo que señala la Constitución, luego un decreto que no es aprobado por el Consejo de Ministros, dado que no existía Consejo de Ministros, y que es refrendado sin la previa aprobación del Consejo de Ministros, y desde el punto de vista formal, los actos del presidente son nulos, si es que no se expiden dentro de la formalidad que establece la Constitución. De manera tal que consideramos que si existen, y estoy seguro que los hay, jueces valientes, jueces dispuestos a defender la constitucionalidad, deberían, en principio, estas demandas ser admitidas. Pero, digamos, presentadas que fueron, la gente las ha perdido de vista. No lo hemos escuchado a usted insistir, por lo menos en los medios, salvo ahora que le estoy preguntando al respecto. ¿Ha sido una especie de saludo a la bandera, considerando que ya el partido está perdido? Lo que considero es que los partidos contra decisiones autocráticas, los partidos contra golpes de Estado, no son carreras de 100 metros planos. Yo entiendo que son una suerte de maratones, porque, por ejemplo, cuando fue el golpe de Fujimori en el año 92, fue después de 8 años que se logró reivindicar el hecho de que se había cometido un golpe de Estado, a pesar de decisiones ilegales e inconstitucionales que en la época el Tribunal Constitucional de la época también cometió. Entonces, y hay mucha gente que ha terminado juzgada y en la cárcel por lo que se cometió en el 92, posteriormente, en años posteriores. O sea, se demoró 8 años. Yo espero que esto no demore tanto, pero de todas maneras creo que va a ser importante reivindicar el hecho de que el presidente Vizcarra no solamente ha subvertido el orden constitucional, ha realizado un rompimiento del orden constitucional, sino ha cometido un delito. Y entonces estas dos acciones son, digamos, como van a dejar la marca de lo que ocurrió en el momento que ocurrió, para que luego se pueda... Seguirán su curso, ¿no? Seguirán su curso, sí. No va a ser un curso corto, creo. Recapitular, quiero decir, sí. No va a ser un curso, creo. Hay que trabajar en eso. Hay que seguir también trabajando el flanco internacional, que creo que es importante ante la prensa internacional sentar posición. Y no dejar los espacios, a pesar de que yo tengo mis reparos de presentar una postulación al próximo proceso electoral, porque considero que es un proceso electoral que es consecuencia de un acto espurio, que no debería ser convalidado por la presentación de los partidos políticos. Sin embargo, hay espacios que no podemos dejar copar, porque hay bienes que son superiores, y es la defensa de, por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución, de la economía de mercado, de la iniciativa. Sí, conozco los dos argumentos, pero no me queda claro cuál de los dos argumentos es el que usted suscribe. ¿Ir a las elecciones o no ir a las elecciones? Yo sé que Contigo ha decidido ir. Ir con el reparo de señalar que este es un acto electoral que es consecuencia de un acto espurio. Pero definitivamente no podemos dejarle el terreno libre ni a la izquierda moderada, que es instrumentalizada por la izquierda chavista, ni a la izquierda chavista, mucho menos de cambiar la Constitución, sobre todo el modelo económico. En el 92, después del golpe de Fujimori, el PPC, al que usted pertenecía en ese entonces, decidió ir al CCD. Así es.
¿Es más o menos la misma reflexión? Porque también consideraba... Hubo opositores, Roberto Ramírez del Villar se oponía, yo recuerdo. Alberto Borea, que terminó saliendo del partido, por eso. Alberto Borea se salió del partido, sí, efectivamente, pero el PP se consideró en su momento también lo mismo, que no se le podía... ¿Y usted participó, a eso iba la pregunta, participó de ese criterio en ese momento? Sí, claro, sí. Que participamos estábamos de acuerdo con el maestro Ramírez del Villar de los reparos y con Alberto Borea de los reparos constitucionales, pero evidentemente hay un tema de espacios que no podemos permitir que sean copados, de riesgos para el desarrollo de nuestro país, para el futuro de nuestros hijos, y que definitivamente es importante no dejar que los espacios sean copados por gente de una visión que le cambie el rol al Estado, de participación al Estado. Además, no queda claro qué cosa pasaría con la inscripción de Contigo si es que no fueran a estas elecciones. No está resuelto todavía. Porque no está al parecer el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que no es aplicable la legislación que se ha aprobado, la novísima, a propósito de la reforma política que ha quedado hasta cierto punto abortada por esta disolución inconstitucional del Congreso de la República, de manera tal que a nuestro entender... pero ahí está el terreno gris, pues, a nuestro entender. Bueno, pues sí, porque hay muchos abogados ahora, no hay de todo tipo, para todos los gustos. Es tan variada como la oferta gastronómica que hay en el Perú, la oferta de abogados, de constitucionalistas que hay en el Perú. Y entonces existe la posibilidad de que se interprete la circunstancia de no ir a las elecciones como liquidadora de la inscripción, por eso también... es una posibilidad de interpretación. Así como el hecho de ir y no conseguir el 5%, no pasar la valla. También es una interpretación, igual como la de la reelección de los congresistas, ¿no? Si se considera una elección inmediata, y entonces al no participar en la elección inmediata, la siguiente, que es la de 2021, habilita a participar, o que se refiere ya a estas interpretaciones, entre comillas, auténticas, de que se refería a periodos, a mandatos, lo que la norma no señala de manera expresa. De manera tal que es el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene que establecer un criterio de interpretación, y yo creo que no hace bien el Jurado Nacional de Elecciones al señalar que al no haberse presentado el caso ellos no se van a manifestar. Creemos nosotros que para una cuestión de seguridad jurídica dentro del proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la necesidad de aclarar con anterioridad a este proceso electoral cuáles van a ser las reglas de juego a futuro. ¿Y en Contigo han decidido ir solos o en alianza? Estamos evaluando la posibilidad ¿De una alianza? En principio solos, pero no le cerramos la puerta a la alianza, a hacer alianzas. Porque la alianza les aumentaría un 1% más en la necesidad pero más que por el tema de los cálculos, la idea es también de convocatoria de nuevos cuadros, de gente valiosa que no participa en la política y que desea realizarlo. He recibido llamadas de personas que estoy convencido que si participaran... ¿Usted se refiere a los invitados? Sí, si participaran que es una suerte de alianza, digamos, no formal en términos de partido con partido, pero es una forma de acuerdo con personalidades independientes que podrían aportar de manera muy grande con el Congreso. El propio Pedro Laechea me parece que es una figura que no puede quedar en el aire y que deberíamos nosotros también integrar o buscar algún tipo de acuerdo con personas con las que tenemos afinidad. Con personas... y partidos también. Y con partidos también. ¿Qué partidos, por ejemplo, le parece que serían potables para una alianza? Yo de verdad prefiero evitar dar los nombres, porque a veces esto da pie a que después te jalen la alfombra y digan, no, esto no se interesa. Creo que la conversación... ¿Existen conversaciones con otros partidos? Todavía no, pero queda bien poco, porque es menos de un mes hay que tener las... Pero hay un tiempo como para poder encontrar algún tipo de entendimiento con fuerzas políticas afines. ¿Cómo van a elegir a los candidatos al Congreso? A través de delegados. A través de delegados que son electos en los comités regionales. Estos delegados representan a cada región
y en una asamblea de delegados, con votaciones secretas, universales y secretas de estos delegados, se elige a la lista, ¿no? ¿Cuántos militantes tiene contigo? Nosotros no llegamos a los 20.000 militantes, no llegamos a los 20, no somos un partido ¿Pero joven. tienen más de 19.000? Teníamos, hasta donde yo sé, 16.000 y pico, ¿no? Entonces, de acuerdo a las nuevas regulaciones, se tiene que incrementar. No dudo que esto es fácilmente de lograr, incrementar el número de militantes del partido. Sin embargo, nosotros más que cantidad, pensamos que la participación política en los partidos políticos, lo que se trata de buscar es calidad, gente comprometida, gente con vocación de servicio, gente que no piense que la política es una moneda de cambio mercantilista en la cual uno, al apoyar un determinado candidato, significa que tiene el beneficio de recibir alguna dádiva del Estado. Nosotros consideramos que los que se integren el partido contigo tienen que ser personas con vocación de servicio. En la medida en que no se aplican algunas de las últimas reformas aprobadas, por ejemplo, la de la alternancia y la de la cuota aprobada recientemente, no rigen. ¿El tema de género? La alternancia de género me refiero, sí. Alternancia y cuota paridad de género. Así es. ¿Cómo van a constituir ustedes las listas? ¿En el orden de votación que se obtenga internamente, o van a forzar? Nosotros en el debate lo hemos señalado con claridad. Consideramos que debemos de erradicar todo tipo de discriminación en el escenario social y económico y por qué no decirlo político de nuestro país, pero consideramos que es la meritocracia la que determina el lugar de la mujer, y si son 5 o 6 o 7 mujeres las que tienen que encabezar el tema de que el Estado intervenga en una situación que es parte del ejercicio de la libertad de los ciudadanos, no corresponde. Entonces vamos a promover, a propender a que haya una participación importante de la mujer, pero nosotros consideramos... Pero la prelación, ¿cómo la van a establecer? ¿A través del voto? Sí, claro. O sea, ¿quién va en número 1, número 2? Por supuesto, en cada región, porque son... Y esperamos y deseamos que haya la mayor cantidad de participación femenina en nuestra lista. Y a propósito de eso mismo, mencionaba hace un momento usted a Pedro Laechea, que estaría más entre los invitados que entre los militantes. ¿Van a considerar a personas que fueron elegidas en el 2016 para que intenten cumplir lo que queda del mandato? Porque esa es otra materia abierta a discusión. Esa es otra materia a discutir, porque si bien es cierto se está cumpliendo con un mandato, es una elección y es la siguiente elección. Y entonces, por eso creo conveniente que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie para que... Pero en principio, ¿ustedes quisieran poner en la lista personas del último Congreso? Deberían, primero, por eso te digo, es muy difícil decir sí o no, en tanto no tengamos claramente establecidas las reglas. Yo creo... Me parece que no se ha pronunciado el Jurado Nacional, salvo que se ponga por lo menos una persona en una lista y eso lo fuerce en mi opinión personal, que es mi opinión personal, es la que estamos pidiendo, no creo que deberíamos participar los que hemos sido electos el 2016. ¿Usted en particular, bajo ninguna circunstancia? Yo personalmente, en lo particular, creo que no solamente no es conveniente, sino que sería legitimar una situación de facto que vivimos en el Perú, que ha sido el cierre inconstitucional de un Congreso, participar en un proceso electoral que es consecuencia de un acto espurio. A propósito de eso, ¿qué esperanzas tiene sobre lo que el 29 tenga que decir el Tribunal Constitucional? Bueno, acerca de admitir o no admitir, para empezar, la demanda competencial, que eso es lo que va a definir, ¿no? La verdad, yo preferiría que no lo admita. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Porque si este Tribunal Constitucional ya sabemos cómo lo va a resolver. Sabemos que va a resolver a favor del Presidente de la República. Entonces, lo más... Ya está jugado, dice usted, el tribunal. Yo no creo que... De verdad, yo no tengo ninguna duda de que el Tribunal Constitucional va a resolver a favor del Presidente. Pero que lo mejor sería que no la admita, para que un Tribunal Constitucional autónomo, independiente, en el futuro pueda hacer un pronunciamiento sobre esto para la historia y para las responsabilidades legales que correspondan. Preferiríamos, a mi entender,
que no lo admita, sería lo mejor. Pero había que presentarlo. La demanda competencial. Claro, la demanda competencial queda no admitida y entonces no habría... No, pero como dice, lo mejor sería que no la admitiese, entonces uno pensaría, bueno, entonces ¿para qué lo presentan? Lo que pasa es que no esperaba yo el comportamiento del Tribunal Constitucional que se dio a propósito de integrar al nuevo magistrado Ortiz de Ceballos, que no ha habido ninguna resolución que permita saber cuáles son los fundamentos jurídicos de por qué no se ha integrado un magistrado que ha sido correctamente elegido en el Congreso de la República. En una votación han dicho no queremos que se integre y están ya atentando, están cometiendo una infracción porque se les ha concluido el mandato y hay un magistrado que ha sido correcta, legítimamente elegido por el Congreso de la República y debería ser integrado. Entonces, y son magistrados que ya terminaron su mandato, que están decidiendo sobre uno que ha sido electo. Entonces, ya eso deja mucho que desear en relación a lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir con las instancias institucionales y democráticas que nos corresponden, y en este caso era la demanda competencial. Y mientras tanto funciona la Comisión Permanente del Congreso. Sí, del Congreso, acotada a lo que les ha señalado la Constitución, si es que uno entiende que el Congreso ha sido disuelto constitucionalmente. ¿Ustedes se están constriñendo a esas funciones a pesar de que no están de acuerdo con la manera como se ha ordenado la disolución del Congreso? Estaba leyendo hace unos minutos un artículo que ha estado desarrollando uno de los especialistas de derecho parlamentario más reconocidos, que es, no entiendo, si más no recuerdo, se llama, su apellido es Valdivia Gembes, pero es una persona muy reconocida en el tema del derecho parlamentario, y él señala, y la Constitución lo señala, que la Comisión Permanente del Congreso de la República no pierde las funciones constitucionales durante los recesos e incluso el interregno parlamentario, lo señala la Constitución. Lo que establece es una situación particular, dado que como hay imposibilidad de reunir pleno porque ya no existe el pleno del Congreso, la Comisión Permanente no legisla. Y como no legisla, entonces le corresponde al Poder Ejecutivo legislar a través de decretos de urgencia, y entonces la Comisión Permanente se convierte en una suerte de Senado, que es la que revisa las normas que expide el Ejecutivo. ¿Pero solo para transmitírselas al próximo Congreso? ¿O usted cree que debería reaccionar en el momento diciendo porque, decreto de urgencia tiene y este otro elemento? Sí podría, porque además... ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué podría? Llegará el momento en que se tendrá que hacer. Primero, de acuerdo al propio decreto de facto, supuesto negado que este decreto sea válido, la revocatoria del mandato de los congresistas ha sido los que no integran la Comisión Permanente del Congreso. Queda establecido claramente que si no se han revocado los mandatos de los congresistas que están en la permanente, seguimos siendo congresistas. Y por lo tanto, al seguir siendo congresistas, no se han cercenado nuestras facultades como congresistas de fiscalizar, de pedir informes y de actuar dentro del marco de lo que la Constitución nos permite. Creo que ambas normas, o sea, la norma que establece cuáles son las funciones de la Comisión Permanente, que en su parte, que en el inciso final señalan además las que declara el reglamento del Congreso, y el artículo que establece que debemos revisar los decretos de urgencia, no son normas contradictorias, sino absolutamente complementarias. Y sin embargo, el presidente Vizcarra ha dicho que ahora que presente el plan de gobierno, el plan de este nuevo gabinete, bajo ninguna circunstancia lo va a presentar delante de la permanente, que sería, digamos, lo menos distinto al ejercicio habitual de que cada nuevo gabinete se presente ante el legislativo. Yo veo en el presidente de facto, Vizcarra, una actitud bastante soberbia, porque lo que ha sucedido desde el punto de vista de facto es de que hay una disolución del Congreso, es decir, la disolución de la representación parlamentaria. No ha desaparecido la institución del Congreso, o sea, no es lo mismo disolución que desaparición. El Congreso no ha desaparecido, sigue existiendo, es un poder del Estado.
Y lo que establece la Constitución para que sobreviva el tema de la separación de poderes es que la Comisión Permanente, el Congreso de la República, con los congresistas a los que no se les ha revocado el mandato, mantengan esa situación de equilibrios de poderes que está establecido en la Constitución política. Por lo tanto, los, entre comillas, constitucionalistas, que señalan que ahora no se denomina Comisión Permanente del Congreso de la República, sino Comisión Permanente únicamente, como si fuera otra institución diferente al Congreso de la República, están pero haciendo sofismas y construcciones cantinflescas del derecho que definitivamente le hacen poco favor a la democracia. Muy bien, gracias por esta entrevista. Muchas gracias por Salvador la invitación. Endesi, y nosotros ya nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9.